Es septiembre de 1980. En el pueblo de Walla Walla, en el estado de Washington, una atractiva pero extremadamente perturbada joven de 24 años está visitando a un amante en prisión. El apuesto recluso, el objeto de adoración de la mujer, pasa discretamente un viejo libro a través de la barata mesa de aglomerado. La mujer toma suavemente el libro y, después de despedirse amorosamente, sale de la prisión. Oculto en el libro, hay una gran muestra gelatinosa del semen del hombre. Está envuelto en un guante de plástico atado al final. Es una cosa extraña para sacar de contrabando de la prisión, pero esta mujer tiene una misión muy especial encomendada a ella, y es una que perseguirá con la máxima devoción y fanatismo. 3 años antes, en octubre de 1977, nos encontramos en el lado áspero de Los Ángeles, California. La larga resaca de la década de los 70 avanza delirantemente hacia su sórdida conclusión. 2 proxenetas de poca monta secuestran a chicas jóvenes ingenuas y vulnerables y las obligan a tener intimidad a cambio de dinero. Están embarcándose en una modesta inversión para expandir su negocio. Una joven trabajadora sexual llamada Deborah Noble se ofrece a venderle a los 2 hombres los nombres e información de contacto de sus clientes. Hombres locales que disfrutan de la compañía de damas de virtud negociable. Tener una lista de clientes lista sería útil para estos 2, ya que preferían que los clientes fueran a ellos en lugar de al revés. Era más fácil mantener a una mujer como rehén si podía estar encerrada las 24 horas del día en una habitación para satisfacer a los hombres locales, en lugar de que trabajara en las esquinas de la calle. Esto era algo importante a considerar para los 2 hombres. 2 de sus esclavas sexuales adolescentes anteriores habían escapado recientemente. Deborah Noble llegó al apartamento de los hombres con la lista en la mano. Estaba acompañada por una compañera trabajadora sexual, Yolanda Washington, de 19 años. Deborah le entregó la lista de clientes a los proxenetas. Hubo un intercambio de dinero. Después de una breve charla, Deborah Noble y Yolanda Washington se marcharon hacia la noche. Resultó que todos los nombres y la información de contacto en la lista eran falsos. Los 2 proxenetas fueron estafados y, molestos, salieron en busca de Deborah Noble para llevar a cabo una furiosa venganza. Pero ella no era ninguna novata cuando se trataba de engañar a tontos en Los Ángeles. Deborah se había llevado el dinero y salido de la ciudad. Sin embargo, vieron a su amiga Yolanda Washington caminando por Sunset Boulevard, atrayendo a posibles clientes con un papel potencial como cortesana para la noche. El 17 de octubre de 1977, se encontró el cadáver desnudo de Yolanda Washington tendido en una colina junto a la autopista Ventura. Las marcas en sus brazos y piernas indicaban que había sido atada. Los 2 proxenetas vengativos la habían asesinado. Yolanda había sido violada vaginal y analmente. Tenía una cuerda atada alrededor de su cuello y la estrangularon hasta la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue minuciosamente limpiado de todos los rastros de semen, cabellos sueltos y fibras de alfombra, reduciendo las pruebas forenses que podían vincularla a un lugar específico y a los 2 hombres a través de su tipo de sangre, huellas y fibras, e incluso ADN. Sin embargo, los culpables no tenían de qué preocuparse. Yolanda era una trabajadora sexual en Los Ángeles y, en términos de prioridades policiales, estaba muy abajo en la lista. 2 semanas después, el 31 de octubre de 1977, Judith Miller fue secuestrada mientras trabajaba como prostituta en Sunset Boulevard. Pesaba aproximadamente 40 kilogramos. Judith era joven. Fue arrestada por 2 hombres que se hacían pasar por agentes de policía encubiertos. Al día siguiente, en las primeras horas del 1 de noviembre, se encontró un cuerpo desnudo en un vecindario de clase media en Alta Terrace Drive. El residente suburbano, horrorizado, cubrió su cuerpo con una lona para que los jóvenes no la vieran cuando iban camino a la escuela. Judith Miller había sido atada en múltiples ocasiones. Fue agredida sexualmente y luego estrangulada hasta la muerte. A pesar de su juventud, Judith Miller era una trabajadora sexual
sexual, por lo que su asesinato también quedó en la parte inferior de la lista de prioridades policiales. Después de las 9 de la noche, el 5 de noviembre de 1977, 4 días después, Elisa Castin, una camarera de 21 años, regresaba a su casa después de trabajar en el restaurante Health Fair, cuando fue detenida por 2 hombres que se hacían pasar por policías. La esposaron y la secuestraron. A la mañana siguiente, se encontró un cuerpo desnudo cerca de un club de campo en Glendale. Había sido atada, violada y estrangulada hasta la muerte. El 20 de noviembre de 1977, en una colina entre Glendale y New Rock, unos excursionistas encontraron el cuerpo de Christina Weckler, una estudiante de 20 años del Art Center College of Design. Había sido secuestrada, atada, violada vaginal y analmente. Sus senos habían sido sometidos a un abu, su extremo, y les habían inyectado un limpiador de vidrios llamado Windex, que se puede utilizar en pequeñas dosis como un sedante primitivo pero doloroso, o en dosis mayores para inducir la muerte. Debe haber sido asesinada en las primeras horas de ese día. Unas horas más tarde, un joven encontró los cuerpos de Dolores Cepeda y Sonja Johnson, tirados en un montón de basura junto al Dodger Stadium. Sonia tenía solo 14 y Dolores 12. Ambos cuerpos estaban muy descompuestos. Habían sido secuestradas poco después de bajarse de un autobús el 13 de noviembre, una semana antes. Ambas habían sido violadas y estranguladas hasta la muerte. El 23 de noviembre, solo 3 días después del descubrimiento de los 2 cuerpos anteriores, el cadáver de Evelyn King, una aspirante a actriz de 28 años, fue encontrado junto a una salida de la autopista Golden State, en unos arbustos. También había sido secuestrada y asesinada el 9 de noviembre, 2 semanas antes. Estaba tan descompuesta que la policía no pudo determinar si había sido agredida sexualmente, pero pudieron determinar por las marcas en su cuerpo que había sido estrangulada. Fue en este punto que el Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, y la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles comenzaron a prestar atención. Se dieron cuenta de que tenían a un asesino en serie en sus manos y uno que estaba en una ola de violencia. Aún no sabían que estaban involucrados 2 hombres. Debido a las ubicaciones donde algunas de las víctimas habían sido encontradas, los policías apodaron al perpetrador desconocido el estrangulador de Hillside. En la noche del 28 de noviembre, en el Valle de San Fernando, una mujer miró por su ventana y vio a Lauren Wagner, una estudiante de negocios de 18 años, siendo arrastrada a la fuerza y gritando desde su auto por 2 hombres. Fue metida en un sedán y llevada. Wagner había sido secuestrada frente a la casa de sus padres cuando regresaba justo antes de su hora de llegada a la medianoche. Al día siguiente, el cuerpo de Lauren Wagner fue encontrado en las colinas de San Rafael. Había sido atada y estrangulada, y sus manos habían sido quemadas, lo que indicaba tortura. Más tarde se reveló que el método de tortura fue la electrocución. 2 semanas después, en la noche del 13 de diciembre, Kimberly Martin, de 17 años, recibió una llamada de su agencia sobre un trabajo. Martin había trabajado previamente en las calles como trabajadora sexual. Debido a los rumores de que el estrangulador de Hillside estaba atacando a mujeres, había optado por trabajar para una agencia de acompañantes como una opción más segura. Los 2 hombres habían llamado a la agencia desde un teléfono público en la biblioteca pública de Hollywood, solicitando una acompañante para la noche y proporcionando una dirección para un apartamento en Los Ángeles. Kimberly Martin, en consecuencia, fue enviada por su agencia. Los 2 hombres habían irrumpido en un apartamento vacío para encontrarse con la chica. Fue encontrada al día siguiente al final del Boulevard Alvarado, mostrando signos de violación, tortura y estrangulamiento. En la noche del 16 de febrero de 1978, Cindy Hudspeth, de 20 años, estaba en un taller de tapicería en Los Ángeles para hacerle algunos trabajos a su auto, un viejo Datsun naranja. Cindy Hudspeth hablaba sobre el trabajo de tapicería con el dueño del taller, Angelo Buono. Mientras Cindy discutía el trabajo, se unió a ellos el primo del dueño, Kenneth Bianchi.
Este último llamó a Buono para tener una conversación en privado, durante la cual discutieron sobre Cindy Hudspeth. Al día siguiente, sobrevolando Los Ángeles, un piloto de helicóptero observó un Datsun naranja que evidentemente se había caído de un acantilado en las montañas de San Gabriel. El piloto radió a la policía y cuando llegaron, encontraron el cadáver de Cindy Hudspeth en el maletero del auto. Había sido atada, violada, torturada y estrangulada. El número de víctimas hasta ese momento era de 10. Durante los 5 meses en que se cometieron estos asesinatos, Kenneth Bianchi había estado solicitando trabajar como oficial de policía en el LAPD. La policía lo había llevado en varios recorridos mientras aún buscaban al estrangulador de Hillside. Evidentemente, el comportamiento de Bianchi en estos recorridos era vagamente sospechoso, porque la policía comenzó a interrogarlo sobre su paradero en las noches en que las 10 mujeres fueron asesinadas. A finales de febrero de 1978, Bianchi le contó a su primo Angelo Buono sobre esto. Buono se enfureció. Le dijo a su primo que era un arrogante hijo de puta, que había puesto a ambos en riesgo de ser atrapados y que había arruinado algo bueno que tenían. Buono amenazó con matar a Bianchi si éste no dejaba la ciudad. Bianchi eventualmente dejó Los Ángeles 3 meses después, en mayo de 1978. Mientras tanto, la policía notó que el estrangulador de Hillside, quienquiera que fuera, había permanecido silencio. La investigación sobre los 10 asesinatos, por su parte, no iba a ninguna parte rápidamente. Los Ángeles era un lugar grande, con una población de 9 millones de personas. Había muchos depredadores y sádicos, conocidos que potencialmente encajaban en el perfil del sospechoso. Los patólogos forenses del LAPD fueron menos que útiles en esto. Describieron al estrangulador de Hillside como probablemente un hombre blanco de entre 20 y 30 años. Estaría soltero o divorciado. En cualquier caso, no viviría con una mujer. No tendría un trabajo regular. Tendría antecedentes penales. Vendría de una familia disfuncional con una infancia marcada por el abuso, particularmente a manos de mujeres. A lo que el detective del LAPD, Bob Grogan, respondió con sarcasmo: «Genial, gracias. Todo lo que tenemos que hacer ahora es encontrar a un hombre blanco que odie a su madre». Bianchi se mudó a Bellingham, en el estado de Washington, donde encontró trabajo como guardia de seguridad. El 11 de enero de 1979, casi un año después del último asesinato en Los Ángeles, Bianchi atrajo a 2 estudiantes de la Universidad Western Washington a una casa cercana que estaba vigilando. Bianchi le ofreció a Karen Mandic, de 22 años, un trabajo a tiempo parcial cuidando la casa, y ella apareció con su compañera de cuarto, Diane Wilder, de 27 años. Bianchi violó y estranguló a ambas hasta matarlas. Al día siguiente, ambas mujeres fueron reportadas como desaparecidas. El empleador habitual de Karen le informó a la policía que ella había aceptado un trabajo de cuidado de casa de parte de un guardia de seguridad. Los policías llamaron a la empresa de seguridad para preguntar. La empresa de seguridad, a su vez, contactó a Bianchi y le preguntó si había violado el protocolo al contratar a una estudiante universitaria para cuidar la casa por él. Bianchi negó haber conocido a las chicas o haberle ofrecido trabajo a alguien. Cuando más tarde la policía interrogó a Bianchi, él proporcionó una coartada, diciendo que estaba en un seminario de primeros auxilios en la reserva del sheriff. La policía verificó y descubrió que Bianchi no estuvo presente en la reunión. La policía también descubrió que Bianchi había sacado el camión de la empresa la noche del 11 de enero y Bianchi dijo que lo llevó a reparar. El mecánico local negó haber visto a Bianchi esa noche o haber reparado el vehículo. Cuando la policía investigó la casa que Bianchi estaba vigilando, no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, hablaron con un vecino que afirmó que el 9 de noviembre, Bianchi le había dicho que estaban probando una nueva alarma de seguridad en la casa que él estaba vigilando, por lo que no debía pasar y activarla accidentalmente. Luego, la policía descubrió el auto de Karen Mandic escondido en un bosque local. Dentro encontraron los cuerpos de Karen y Diane.
La policía encontró varios vellos púbicos en los cuerpos. Más de los mismos vellos púbicos fueron encontrados en un examen forense de la casa que Bianchi había estado vigilando. Los cuerpos de las mujeres también tenían fibras que coincidían con las alfombras de la misma casa. La policía inmediatamente detuvo a Kenneth Bianchi para interrogarlo. Él negó haber hecho algo malo. Después de registrar su casa, encontraron varios objetos robados de los lugares que él estaba vigilando. Esto fue suficiente para mantener a Bianchi encarcelado. Los analistas forenses encontraron coincidencia de los vellos púbicos con Bianchi. La policía también encontró objetos que pertenecían a varias mujeres no identificadas en la casa de Bianchi. Mientras tanto, la policía de Bellingham, muy astutamente, comparó el método de los dos asesinatos con el modus operandi del estrangulador de Hillside en Los Ángeles un año antes. Confirmaron que Bianchi era residente de Los Ángeles durante el tiempo en que se cometieron los asesinatos del estrangulador. La policía de Bellingham entonces se comunicó con el LAPD y la oficina del sheriff de Los Ángeles. El LAPD publicó una fotografía de Kenneth Bianchi pidiendo cualquier información sobre el hombre en relación con el caso del estrangulador de Hillside. Fueron contactados por David Wood, un abogado que había rescatado a una adolescente llamada Rebecca Spears, quien un año y medio atrás había sido obligada a prostituirse por Bianchi y su primo, el dueño de una tienda de tapicería en Los Ángeles, Angelo Buono. Kenneth Alesso Bianchi nació el 22 de mayo de 1951 en Rochester, Nueva York. Su madre, una prostituta alcohólica, dio al niño en adopción unas semanas después de su nacimiento. Kenneth fue adoptado por Nicholas Bianchi, un trabajador de una fábrica de zapatos, y su esposa Francis. La madre de Kenneth notó que desde una edad temprana el niño era un mentiroso compulsivo. También sufría de convulsiones periódicas. Kenneth tenía un coeficiente intelectual de 116, pero le iba muy mal en la escuela. Fue enviado a una escuela católica privada para mejorar sus calificaciones. El rendimiento de Kenneth mejoró marginalmente. Cuando Nicholas Bianchi, su padre adoptivo, murió de un ataque al corazón cuando Kenneth tenía 13 años, su madre Francis tuvo que trabajar para mantenerlos. Kenneth fue sacado de la escuela privada y enviado a una escuela pública, donde, no obstante, mantuvo calificaciones decentes y una reputación impecable. Bianchi tenía una figura bastante atractiva y no tenía problemas para conseguir chicas en la secundaria. Generalmente salía con varias chicas a la vez. Por otro lado, Bianchi desaprobaba cualquier tipo de comportamiento de sus novias o cualquier tipo de ropa que él considerara indecente. Si Bianchi salía con una chica, exigía la máxima devoción y que la chica se mantuviera alejada de otros chicos. Cuando Bianchi se graduó de la secundaria en 1970, se casó con una de estas novias, pero el matrimonio no duró más de unos meses antes de que ella lo dejara y el matrimonio fuera anulado. Kenneth resentía profundamente este rechazo y parecía confirmar todas sus nociones sobre la infidelidad y la deslealtad de las mujeres. Kenneth destacó en la universidad estudiando criminología y psicología antes de abandonar. Luego pasó los siguientes años trabajando como guardia de seguridad y robando cosas de los edificios que protegía. En 1975, cuando Kenneth tenía 24 años, dejó Rochester y se fue a Los Ángeles, donde vivió con su primo de 41 años, Angelo Buono. Y su primo, en resumen, era una verdadera basura. Angelo Anthony Buono Jr. nació en 1934, también en Rochester, Nueva York. En 1939, cuando Angelo tenía 5 años, sus padres se divorciaron. Entonces, Angelo fue llevado por su madre a vivir a Los Ángeles, California, donde ella consiguió trabajo a tiempo parcial en una fábrica. Angelo era un niño problemático y siempre estaba metiéndose en problemas. No tenía absolutamente ningún respeto por su madre, llamándola regularmente puta y perra en su cara. Mientras estaba en la secundaria, fue arrestado por hurto mayor de autos. A pesar de no ser un hombre clásicamente guapo, el machismo de Buono parecía ejercer un hechizo sobre algunas mujeres. Buono estaba obsesionado con el sexo y se refería a sí mismo como el semental italiano.
En 1955, un Buono de 21 años dejó embarazada a una chica, se casó con ella y la dejó una semana después. No mucho después, Buono fue arrestado por robar otro auto. Mientras estuvo en prisión, su esposa separada dio a luz a su hijo Michael. Buono se negó a pagar la manutención del niño o permitir que el niño lo llamara papá. Tras su liberación de prisión en 1956, Buono se juntó con otra chica llamada Mary Castillo. Pronto quedó embarazada y dio a luz a su hijo Anthony en 1957. Poco después, Buono se casó con Castillo y tuvieron 4 hijos más en los próximos 5 años. Buono era verbal y físicamente abusivo con Mary. Aunque Buono nunca bebía, la golpeaba regularmente y quería que los niños lo vieran. En un momento, la ató a la cama y la violó tan violentamente que Mary pensó que iba a morir. Buono también era abusivo físicamente con los niños, y algunos testimonios incluso afirman que también los abusaba sexualmente. En 1964, Mary solicitó el divorcio citando abuso doméstico. Buono se negó a pagarle manutención para sus 5 hijos, y Mary se vio obligada a vivir en la pobreza. Cuando por desesperación Mary intentó reconciliarse con Buono para que volviera a mantenerlos, él la ató, le puso un arma en el estómago y amenazó con matarla. Cuando Mary fue liberada, huyó y tuvo poco contacto con Buono a partir de ese momento. En 1965, Angelo Buono se mudó con Nanette Campina, de 25 años, madre soltera de 2 hijos. Buono y Campina tuvieron 2 hijos más juntos entre 1965 y 1969, sumando un total de 4 hijos en la familia. Buono sometió a Nanette a abuso verbal y físico y la amenazó de muerte si lo dejaba. En 1971, los ojos de Buono se dirigieron hacia la hija joven de Nanette de una relación anterior y la vio. No mucho después, Nanette se llevó a sus 4 hijos y huyó del estado. Durante los siguientes años, Buono pasó su tiempo buscando chicas adolescentes, gastando dinero en ellas y embriagándolas. Las marcas particulares de carnalidad de Buono con estas mujeres claramente lo señalaban como un sexual de libro. Se aprovechaba de la juventud y la ingenuidad de las chicas para convencerlas de que esos actos eran normales. Buono también frecuentaba prostitutas y las trataba de manera muy brusca. Buono solicitaba los servicios de una prostituta, cometía actos bastante depravados y humillantes, y luego se hacía pasar por un oficial de policía, mostraba una placa a la trabajadora asustada, amenazaba con arrestarla y recuperaba todo su dinero, obteniendo los servicios sexuales de forma gratuita. En 1975, Buono había ahorrado suficiente dinero para comprar su taller de tapicería en Los Ángeles y se ganó una reputación por hacer un buen trabajo. Su primo de 24 años, Kenneth Bianchi, llegó el mismo año para vivir con él. Buono rápidamente tomó bajo su protección a Bianchi. Al respecto de las mujeres, Buono le dijo a su primo: «No puedes permitir que te superen, ponlas en su lugar». Bianchi estaba escaso de dinero, así que él y Buono decidieron convertirse en proxenetas. Coaccionaron a mujeres adolescentes para que se prostituyeran mediante amenazas y actos de violencia. Esto continuó durante la mayor parte de 2 años. Mientras tanto, Bianchi se mudó a su propio apartamento. En su edificio, vivía una joven universitaria llamada Christina Weckler, que rechazó sus avances sexuales. Unos meses después, en noviembre de 1977, ella se convirtió en una de las víctimas del estrangulador de Hillside. Bianchi se dirigió hacia una mujer llamada Kelly Boyd. Se mudaron juntos en mayo de 1977 y ella quedó embarazada de su hijo. Bianchi le propuso matrimonio a Kelly y ella dudó en aceptar, ya que él era tendente a mentir, robar y ser extremadamente celoso de ella con otros hombres, al punto de ser abusivo. Kelly una vez descubrió a Bianchi perpetrando un fraude. Bianchi se había dado falsas cualificaciones en un negocio de terapia fraudulento en el centro de Los Ángeles. Sin embargo,
Kelly se quedó en la relación con Bianchi, esperando que él cambiara. En ese momento, había expresado interés en unirse al Departamento de Policía de Los Ángeles. Cuando los asesinatos del estrangulador de Hillside comenzaron en octubre de 1977, Bianchi encubrió sus frecuentes ausencias nocturnas diciéndole a Kelly que le habían diagnosticado cáncer de pulmón en etapa 4. Era una mentira, pero le permitió pasar mucho tiempo lejos de ella, obteniendo lo que él afirmaba que era un tratamiento de quimioterapia nocturna. Kelly fue solidaria durante los primeros meses de este proceso. Mientras tanto, Bianchi y Buono estaban saliendo por la noche brutalizando y asesinando a mujeres como ella. A principios de 1978, mientras el estrangulador de Hillside seguía acumulando víctimas, Kelly Boyd rompió con Bianchi y regresó a vivir con sus padres en Bellingham, en el estado de Washington. Bianchi le escribía constantemente y en mayo de 1978 convenció a Kelly de darle otra oportunidad. Bianchi rápidamente se dirigió a Bellingham para unirse a ella y consiguió trabajo como guardia de seguridad. Esto resultó conveniente, ya que, en Los Ángeles, Buono amenazaba con matar a Bianchi si no abandonaba la ciudad. Bianchi había sido demasiado arrogante y atrajo la atención del LAPD al hablar constantemente del estrangulador de Hillside con los policías mientras hacía recorridos con ellos. Lo interrogaron formalmente. Luego, en enero de 1979, Bianchi asesinó a 2 estudiantes universitarias en Bellingham. Fue tan incompetente que dejó múltiples pruebas que lo vinculaban. Es bastante claro que, en los asesinatos anteriores de Hillside, Angelo Buono había sido el cerebro de la operación. Cuando arrestaron a Bianchi por el asesinato de Karen Mandic y Diane Wilder, afirmó tener amnesia y no recordar nada de lo que sucedió la noche del 11. Varios objetos que Bianchi tenía en su posesión fueron rastreados hasta las víctimas del estrangulador de Hillside. En ese momento, Bianchi inventó la mentira de que tenía múltiples personalidades. Una de esas personalidades, Steve, había cometido los asesinatos. Bianchi afirmó que Steve no solo había matado a Karen y a Diane en Bellingham, sino que también había llevado a cabo los asesinatos en Los Ángeles con su primo Angelo Buono. En ese punto, Bianchi no tuvo problema en culpar a su primo si eso significaba que él podría evitar la cadena perpetua o ser declarado demente. Mientras tanto, la oficina del sheriff de Los Ángeles identificó a Angelo Buono como uno de los hombres vistos obligando a Judith Miller, de 15 años, a subir a un auto en el Sunset Boulevard la noche de su asesinato. De manera similar, los vecinos que presenciaron el secuestro de Lauren Wagner fuera de la casa de sus padres identificaron rápidamente tanto a Buono como a Bianchi en una rueda de reconocimiento fotográfico. Poco después, rigurosas pruebas psicológicas revelaron que Bianchi estaba fingiendo su trastorno mental y era apto para ser juzgado. Fue en ese momento que los fiscales amenazaron a Bianchi con la pena de muerte en el estado de Washington por el asesinato de Karen y Diane, si no testificaba contra su primo Angelo Buono por los asesinatos de Hillside en Los Ángeles. Si Bianchi colaboraba, los fiscales le dijeron que buscarían cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Convencido, Bianchi traicionó a su primo y proporcionó a la policía todos los detalles de los asesinatos. Ambos profundamente misóginos, los hombres habían sido alentados por su primer asesinato, el de Yolanda Washington, y decidieron desencadenar una ola de violaciones, sodomizaciones y experimentación con diversos métodos de tortura antes de matar a las mujeres y abandonar sus cuerpos en diferentes lugares de Los Ángeles. Angelo Buono fue arrestado en Los Ángeles el 22 de octubre de 1979. Desafortunadamente, Bianchi comenzó a cambiar su historia, afirmando que un tercer hombre desconocido había cometido los asesinatos y los había obligado a él y a su primo a presenciarlos. Bianchi también comenzó a fingir estar loco nuevamente, lo que destruyó la credibilidad de Bianchi como testigo contra Bianchi. La motivación de Bianchi para hacer esto era evitar ser asesinado en la cárcel por ser un soplón. Sin el testimonio de Bianchi, el fiscal del distrito quería desechar el caso contra Buono. El juez que presidia rechazó esto, bloqueó el movimiento y asignó el caso a otro fiscal.
Sin embargo, las autoridades iban a tener una batalla cuesta arriba para probar, más allá de una duda razonable, los 10 asesinatos iniciales en Hillside. Mientras tanto, con el destino de Buono incierto, Bianchi comenzó a pensar que podría salir libre de su propia condena de cadena perpetua si el tercer hombre que él afirmaba que cometió los asesinatos aparecía de repente. Si otro asesinato ocurriera a Hillside mientras Bianchi estaba en prisión y Buono estaba en juicio, seguramente los exculparía a ambos. Y fue durante la maquinación de este plan que Bianchi conoció a una inesperada aliada. Verónica Lynn Barrera de Campero nació en 1956, hija de un padre inmigrante mexicano y una madre estadounidense de ascendencia británica. Su padre era un empresario adinerado con presuntos vínculos con los cárteles de drogas mexicanos. Era Abu, Bo con la madre de Verónica y constantemente le era infiel. Verónica afirmó que cuando joven su padre comenzó a abusarse sexualmente de ella. El hombre también sometía a Verónica y a sus hermanos a golpizas brutales. La miserable crianza de Verónica se vio exacerbada por su trastorno renal de por vida, que la mantenía entrando y saliendo del hospital y atrapada en numerosos medicamentos fuertes. En 1966, cuando Verónica tenía 10 años, su madre logró obtener el divorcio de su padre, a pesar de que él era un católico tradicionalista. La madre de Verónica ganó el divorcio por las numerosas aventuras extramatrimoniales de su padre. Poco después, el padre de Verónica dejó la ciudad en desgracia, pero mantuvo contacto con sus hijos. Según Verónica, su hermano mayor se convirtió en el jefe del hogar y, emulando el ejemplo de su padre, continuó abusando física y emocionalmente de Verónica. A partir de ese punto, Verónica creció en un caótico hogar monoparental, donde había muy pocas disciplinas efectivas. Las drogas entraron en la casa y, desde temprana edad, Verónica las usó para sobrellevar sus traumas pasados y presentes. El padre de Verónica había dejado a la familia en una buena situación económica, pero esto podría haber causado más daño que bien. Como lo expresa Verónica, mis hermanos y yo éramos la burla por ser mitad blancos y mitad hispanos en una comunidad blanca de clase alta. Las drogas se convirtieron en mi salvavidas. Cuando conocí a Ken Bianchi, estaba completamente drogada, vulnerable y distorsionada. En 1968, cuando Verónica tenía solo 12 años, fue violada por un chico mayor. Estaba tratando de encajar con los jóvenes mayores de un vecindario. El agresor era un adolescente mimado del lugar, al que Verónica describió como bastante astuto. Él la engañó para subir a un auto deportivo de lujo que le habían proporcionado sus padres y allí le suministró drogas y la violó. Cansada del abuso y los traumas acumulados, Verónica huyó de su casa ese mismo año. Poco después, fue secuestrada y obligada a entrar en una red de prostitución. La tuvieron cautiva durante varios meses y la torturaron severamente durante su cautiverio. Gracias a la intervención de ciudadanos preocupados de la comunidad local, Verónica por fin logró escapar y regresó a su casa. Para entonces, Verónica había quedado muda, propensa a terrores nocturnos, y estaba muy enferma y débil, pero seguía viva. En 1971, a la edad de 15 años, a Verónica le diagnosticaron cáncer de mama y cáncer cervical. Los médicos le aconsejaron someterse a una histerectomía y a mastectomías dobles. Ella se negó a las cirugías y continuó con tratamientos de quimioterapia y radiación sola. Naturalmente, estos tratamientos la volvieron aún más enferma de lo que su condición renal, traumas y abuso de drogas ya la habían dejado. Afortunadamente, los tratamientos fueron efectivos y lograron que sus cánceres entraran en remisión. Mientras tanto, Verónica decidió quedar embarazada antes de que quedara estéril o que los cánceres regresaran y la mataran. En 1974, al terminar la escuela a los 18 años, Verónica se mudó a Los Ángeles para vivir con su padre. En los años intermedios, él se había establecido como un hombre de negocios bien conectado en los altos círculos de la sociedad de Los Ángeles. Verónica vivió con él por un tiempo en una lujosa casa en las colinas de Hollywood. Fue allí,
disfrutando del glamour de un Los Ángeles depredador de los años 70, que una bastante atractiva y frágil Verónica se volvió sexualmente activa de manera compulsiva. En ese proceso fue ayudada por hombres mayores lascivos. Como Verónica dijo, estaba en la edad en que los hombres comienzan a mirarte como si fueras una mujer, pero no lo eres. Sin embargo, salía con los amigos de mi papá. Sus desgracias infantiles la habían dejado delgada, pequeña pero atlética. Tenía un tono de piel oliva y cabello oscuro, un rostro con la estructura ósea notablemente definida de una reina de belleza, contrastado con una nariz ligeramente grande, pero aristocráticamente levantada. Como tal, recibió mucha atención del alegre grupo de amigos mayores y famosos de su padre degenerado, y era Los Ángeles en los años 70. Una cultura de inmundicia sexual explotadora ya se había instaurado. Toda esa situación combinada con el profundo deseo de Verónica de tener un hijo. No pasó mucho tiempo antes de que, a los 19 años, conociera a un boxeador de Los Ángeles bastante conocido y quedara embarazada. Tuvo un hijo. Desafortunadamente, el famoso boxeador en cuestión era presuntamente abusivo, y Verónica fue hospitalizada repetidamente como resultado de severos golpes. Uno de esos asaltos fue tan brutalmente violento que requirió una reconstrucción parcial de su cara. Eventualmente, con la ayuda de 3 amigas, Verónica y su bebé pudieron escapar de este imbécil boxeador y regresar a la casa de su padre. Pero el padre de Verónica era un católico tradicionalista y no toleraría tener a una hija soltera con un hijo bastardo a la vista de sus amigos de la sociedad. Así que le dio a Verónica la opción de casarse con un hombre adecuado de su elección o retirarse y esconderse de todos los eventos públicos. Verónica eligió el matrimonio arreglado. Su padre eligió a un hombre bien conectado de Los Ángeles llamado Compton, quien era algo así como una celebridad local por ayudar con las misiones Apolo de la NASA a la Luna. También era un coleccionista de arte adinerado y asistía a numerosos eventos sociales, e incluso organizaba 1 o 2. Según Verónica, él estaba relacionado con un narcotraficante en México, lo que le daba un suministro constante de marihuana, pastillas y cocaína para adormecer sus sentimientos. En este punto, lidiando con todo lo que ya había pasado, se encontró totalmente drogada por la cocaína. La montaña rusa solo aceleró a partir de ahí. Verónica Compton disfrutó del estilo de vida de la sociedad de Los Ángeles durante un par de años, pero al final no amaba a su esposo. Las fiestas y la promiscuidad tampoco ayudaron. Afortunadamente, el padre de Verónica encontró el divorcio más aceptable públicamente para los amigos de la sociedad que ser una madre soltera, así que se le permitió buscar una separación y al final obtuvo el divorcio. Para el siguiente paso de su vida, Verónica organizó una entrevista con el prestigioso estudio de actuación, el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. Fue aceptada en el instituto y pronto se convirtió en pupila de Lee Strasberg en persona, uno de los entrenadores de actuación más destacados del mundo, quien también entrenó a Dustin Hoffman, James Dean, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Paul Newman, Al Pacino y a Robert De Niro. Aparentemente la vida de Verónica estaba a punto de dar un giro. Verónica Compton estudió con Lee Strasberg durante 2 años. Sobresalió en la actuación, la escritura y la producción de obras musicales. En 1977, el mismo año en que comenzaron los asesinatos de Hillside, la Verónica de 21 años escribió, dirigió y actuó en su primera obra pública y recibió críticas favorables en los periódicos. En muchos sentidos, ella fue durante un tiempo la nueva sensación en Los Ángeles. También fue seleccionada para papeles principales en producciones cinematográficas y teatrales locales. Verónica Compton apareció en 3 películas y también obtuvo bastantes trabajos como modelo, convirtiéndose en el rostro de la campaña de tequila Two Fingers de Hiram Walker. A pesar de sus talentos en pantalla y sus dones físicos, estaba claro que la habilidad principal de Verónica era como guionista, tal vez debido a su trauma pasado, tal vez debido a su consumo de grandes cantidades de cocaína, tal vez debido a ambas cosas. De cualquier manera,
trabajaba regularmente como guionista para una productora de Beverly Hills, como dramaturga para la escena teatral local y también pulía guiones para un estudio en Hollywood. Además de conquistar a la gente en el mundo del espectáculo con sus talentos, Veronica Compton también era extremadamente agradable como persona cálida y emocionalmente sofisticada, y también como una chica fiestera. Hizo amistades rápidas con casi todos, comenzó a salir con prominentes productores y directores de Hollywood, y se hizo amiga de John Sachs, heredero de la fortuna de la familia Rothschild. Se convirtió en discípula de Lawrence Merrick, expresidente del Sindicato de Productores Independientes de la Asociación de Productores de Cine de América. Como dijo su mejor amigo, John Fulton, quien era presidente de la agencia de talentos Philip Morris, unos años después. A todos les encantaba Verónica. Lo que ella hizo fue una atrocidad, pero lo que le han hecho a ella es mucho peor. No tuvieron en cuenta nada y perdimos a una mujer verdaderamente grandiosa. Veronica Compton, la joven y hermosa actriz, modelo y guionista, eventualmente se convirtió en la amante de Nathan Chappell, un magnate de la industria y un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre. Verónica pasó un par de años tratando de convencerlo de que dejara a su esposa por ella. Mientras tanto, a finales de la década de 1970, la cocaína era abundante y se consideraba socialmente aceptable en las fiestas de Hollywood. En ese momento, no se consideraba como algo sórdido o peligroso, porque solo los ricos podían permitírselo. Además, ayudaba a Verónica a mantenerse despierta después de fiestas nocturnas con sus amigos mientras intentaba escribir sus guiones con fechas límite. El único efecto secundario menor era el insomnio implacable, las alucinaciones y una espiral hacia la locura. Luego, a principios de 1980, cuando Verónica tenía solo 24 años, comenzó a trabajar en una nueva obra de teatro llamada The Mutilated Cutter. Verónica quería que la obra tratara sobre una asesina en serie femenina y quería que el guión se sumergiera profundamente en la psique torturada de ese personaje. Sin embargo, Verónica carecía de una referencia para escribir sobre ese personaje. Había sufrido la mayor parte de su vida como víctima de los crímenes y abusos de otras personas, y no tenía mucha experiencia como depredadora, especialmente de tipo patológico, psicótico y letal. Fue entonces cuando Verónica se enteró de que Kenneth Bianchi, uno de los estranguladores de Hillside, estaba en prisión, y su testimonio tenía un gran peso en el juicio de su cómplice, Angelo Buono. La hibristofilia es una profundamente delirante, autodestructiva y psicológicamente arraigada parafilia o inclinación sexual desviada, en la que una persona desarrolla una obsesión sexual profunda por alguien que ha cometido un crimen. Lejos de ser simplemente una persona que está románticamente involucrada con un criminal, un hibristofílico se excita con la idea de que otra persona participe en actividades deshonestas o violentas, y con tales pensamientos alcanzan el orgasmo durante las relaciones sexuales o la masturbación. El objeto de las afecciones de un hibristofílico puede estar libre o en prisión. Pueden conocer personalmente al criminal o simplemente conocerlo por su reputación. El trastorno es lo suficientemente común como para que muchos criminales reciban cartas de admiradores de docenas de personas que declaran sentimientos de lujuria o amor. En el caso de estos últimos, la inversión romántica del hibristofílico en un criminal suele ser obsesiva, lo que conduce con frecuencia al hibristofílico a adoptar el código moral del criminal o la falta del mismo. El término popular para hibristofilia es el síndrome de Bonnie y Clyde, aunque no está claro si Bonnie Parker realmente se excitaba sexualmente al cometer delitos con Clyde Barrow, o si simplemente era su pareja romántica, la cual simplemente estaba allí para el paseo, o si ella misma era una sociópata despiadada. La mayoría de los casos de hibristofilia se limitan a escribir cartas románticas o pornográficas a presos en prisión. A estos individuos se les conoce como groupies de prisión, en el mismo sentido en que uno puede fantasear con un actor o un músico. Las groupies de prisión constituyen la mayoría de los casos. Ocasionalmente, la parafilia escala al punto en que el hibristofílico se casa con el criminal, a menudo en prisión,
e incluso llega a quedar embarazada del hijo del criminal durante las visitas conyugales. Alternativamente, un ibristofílico puede enamorarse o sentir lujuria por un criminal que aún está libre, excitándose mientras presencia los crímenes de su amante o incluso alentando dicha actividad para su propia gratificación sexual. La base común de estos comportamientos es cuando un ibristofílico provoca deliberadamente un conflicto con un extraño, incitando así a su amante a cometer un acto de violencia contra la víctima inadvertida, mientras el ibristofílico observa con excitación. En casos muy raros, el ibristofílico puede ayudar activamente a su amante a llevar a cabo los crímenes, o incluso desarrollar una mentalidad de imitador y comenzar a cometer crímenes compulsivamente por su cuenta. En el caso de Veronica Compton, la suya fue una ibristofilia llevada al extremo. En general, el tipo de criminal que atrae a los ibristofílicos es un psicópata o un sociópata, alguien que, ya sea por nacimiento o por crianza, es extremadamente narcisista, temerario, despiadado y carece de toda empatía hacia sus semejantes. Así, un asesino en serie es más probable que atraiga a ibristofílicos que un evasor de impuestos. En consecuencia, este tipo de criminal está abrumadoramente asociado con la violencia, tocando un conjunto de sentimientos crudos y animalísticos para el ibristofílico y señalando una especie de fuerza primordial desenfrenada. Aunque la ibristofilia puede ser de género masculino, la abrumadora mayoría de los ibristofílicos diagnosticados son mujeres. Estadísticamente, las mujeres son ayudadas por el hecho de que el 90% de los crímenes son cometidos por hombres. Además, los hombres que se relacionan romántica o sexualmente con mujeres criminales frecuentemente cometen crímenes por su cuenta y, por lo tanto, evitan la clasificación de ibristofílicos. Además, algunos psicólogos afirman que hay razones evolutivas claras por las que la ibristofilia es más común en las mujeres. Los instintos sexuales de la especie humana se han forjado durante millones de años de evolución, y la especie Homo sapiens tiene más de 300.000 años de antigüedad. Durante todos menos los últimos 5.000 años de este tiempo, la mayoría de los humanos han vivido en pequeños grupos estrechamente unidos, sin leyes escritas, fuerzas policiales o un sistema judicial formal. Las encuestas de esqueletos humanos del Paleolítico tardío han indicado que la tasa de homicidios era de un asombroso 10% de la población. En un mundo así, no era realmente una mala política vincularse con un hombre psicópata violento y despiadado que fuera capaz de defender a su mujer y a su descendencia. Asumiendo, por supuesto, que el psicópata despiadado no dañara a su pareja o a sus hijos, lo cual a menudo hacía en cierto grado, mediante todo tipo de abusos, tortura física o sexual, e incluso homicidio. Pero siempre y cuando el hombre no fuera tan asesino como para acabar con todos los hijos, había razones evolutivas válidas para que existiera este trastorno mental. Y así nació la ibristofilia, por las mismas razones que la psicopatía. Permitía a las personas sobrevivir el tiempo suficiente como para reproducirse. En un mundo darwiniano despiadado y feo, eso es todo lo que la evolución requería. Y aunque la psicopatía es uno de los trastornos mentales comunes más preocupantes, con un estimado de 1 a 5% de la población humana presentando psicopatía primaria o secundaria, se estima que existe al menos un número igual de ibristofílicos, o quizás más. Esta enorme parte de la población es un vestigio de lo efectivo que fue el lado oscuro de la naturaleza humana como estrategia de supervivencia y apareamiento durante cientos de miles e incluso millones de años. Como dice el viejo dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y en consecuencia, detrás de cada gran monstruo habrá un ibristofílico igualmente excitado. Todos somos todavía, evolutivamente hablando, monos con zapatos. Gran parte de la historia criminal se reduce al hecho de que una tremenda cantidad de nosotros nacemos ya sea como monstruos o como facilitadores de monstruos, y cada nueva generación nacida en la especie humana tiene que soportar la terrible carga de ese hecho. Verónica
inició contacto con Kenneth Bianchi por correspondencia. En ese momento, él estaba siendo trasladado de un lado a otro entre una penitenciaría del estado de Washington y una cárcel del condado de Los Ángeles para testificar contra Buono. Ella le escribió lo que pensaba era una carta profundamente manipuladora. Intentó mostrarse no solo como simpática ante su situación, sino comprensiva e incluso a favor de los actos que él había cometido. La idea era ganarse a Bianchi para que revelara algunos detalles útiles para la obra de teatro de Veronica Compton. Veronica no tenía ningún interés en contactar a criminales femeninas. En primer lugar, en la clase de asesinos en serie no había tanta abundancia. Solo una pequeña minoría de los asesinos en serie eran mujeres, y la mayoría de ellas eran asesinas de bebés, lo cual no se adecuaba en absoluto a la antihéroe que proponía Verónica. En segundo lugar, Verónica quería infundir a su asesina en serie ficticia, con la mente e instintos depredadores de un hombre para hacer que la monstruosidad que plasmaría en las páginas fuera aún más audaz, cruda y atractiva para la audiencia. En cuanto a manipular a Bianchi, Veronica Compton pensó que sería fácil. Los 2 asesinatos en Bellingham, que él arruinó catastróficamente al dejar abundante evidencia y un vínculo directo hacia él sin una coartada adecuada, lo hacían parecer un idiota. Verónica pensaba que no estaba tratando con un cerebro criminal, sino con un animal estúpido, un violador oportunista y un sádico sexual. Eso sería suficiente material para su obra. ¿Una dramaturga brillante como ella podría deconstruir fácilmente a una persona así?, pensaba arrogantemente. Lo que ella pasó por alto, por supuesto, fueron sus propios abusos de drogas, su pasado traumático y un montón de patologías mentales que la dejaban vulnerable ante un mentiroso compulsivo que había practicado atraer a mujeres a situaciones donde él podía atacar como una víbora. Verónica estaba luchando en ese momento, criando sola a su hijo mientras el padre del niño estaba en prisión por un cargo de contrabando de drogas. También estaba desempeñando el papel de amante infeliz de un hombre rico, tratando desesperadamente de lograr que Nathan Chappell se divorciara de su esposa. Y mientras tanto, estaba luchando contra una grave adicción a la cocaína, que era tan intensa que empezaba a sufrir alucinaciones y convulsiones. En unas pocas respuestas por escrito, Bianchi ya había comenzado a trabajar para someter a Verónica a su poder. En retrospectiva, la derrota de Verónica en esta batalla de ingenios era una conclusión inevitable. Como dijo su mejor amigo, el próspero agente de talentos John Fulton, en ese momento, nadie sabía cuán involucrada estaba Verónica con las drogas o Bianchi. Alguien la habría ayudado. Mientras tanto, Kenneth Bianchi bien podría haber estado recordando las palabras de su primo: «No puedes dejar que tomen el control, ponlas en su lugar». Desde el principio, había una perversa conexión personal entre Kenneth Bianchi y Veronica Compton. Siendo una joven, había sufrido muchos de los ultrajes que Kenneth Bianchi había infligido a otros. Verónica había sido objeto de abuso sexual, violación, golpizas y torturas. En un momento dado, incluso fue obligada a prostituirse. Uno pensaría que esto haría que Verónica se alejara de un monstruo como Bianchi, pero todo lo contrario, los patrones familiares la atraían aún más. Verónica confió a Bianchi acerca de su adicción a la cocaína, su vida de fiestas y su pasado problemático. Bianchi respondía diciendo que la cuidaría y protegería si solo pudiera ser liberado de prisión. Así se tendió la trampa y Veronica Compton quedó atrapada de inmediato. Ya no estaba hablando con una posible fuente de inspiración para una obra de teatro. Estaba hablando con un hombre que, en su mente, podía asumir razonablemente el papel de proveedor, protector y amante si solo pudiera ser libre. Como dijo Compton desde detrás de los barrotes de una celda de prisión: «Fui estúpida al pensar que podía entrar en la mente de Bianchi. Fue grandioso. Terminó dentro de mi propia cabeza. ¿Sabes cómo operan estos hombres? Encantan, manipulan, aterrorizan. Por eso se salen con la suya una y otra vez. Seamos sinceros, estaba loca. No estaba descifrando la realidad en ese punto. Sinceramente, no estaba asumiendo la responsabilidad de lo que estaba haciendo. Estaba decidida a mantener esa fachada
para hacer que Kenneth pensara que yo era como él, para que hablara conmigo. Eventualmente, Bianchi y Compton se conocieron cara a cara. Bianchi solo era 5 años mayor que Verónica, aún tenía 29 años. Tenía un rostro masculino fuerte y una confianza fácil que proyectaba un sutil vigor sexual. Seamos sinceros, según Verónica Compton, Bianchi era guapo, era un ejemplar, y el hecho de que fuera capaz de tanta violencia y brutalidad no era un obstáculo, todo lo contrario, incluso le atraía. La hibristofilia se apoderó de ella, y Verónica se embarcó en varios meses de conversaciones, fascinación, masturbación y fantasías delirantes sobre cómo podría ser el futuro. Pero la seducción de Bianchi no era toda de flores y chocolates. Después de descubrir todos los secretos más oscuros de Verónica, él la amenazó con denunciarla a la policía y a servicios infantiles por su adicción a las drogas. Según él, si se conociera el estado mental problemático de Verónica y su abuso de sustancias, le quitarían a su hijo. Por lo tanto, dijo que era de interés de Verónica cooperar, o de lo contrario. Por su parte, Verónica simplemente aceptaba este abuso emocional y chantaje. Incluso llegó a niveles eróticos, como ella misma afirmó. Recuerdo haberle permitido castigarme por teléfono, como si él pudiera alcanzarme si no obedecía. Me autolesionaría si eso era lo que él quería. Así fue como el premio y el castigo, la palabra tranquilizadora y el poderoso mandato, hicieron de Bianchi el dueño de Verónica Compton, su propia Harley Quinn personal. Y Verónica, desde hacía mucho tiempo, había justificado y erotizado sus crímenes en su propia mente, pensando que la obediencia era un pequeño precio a pagar para alinearse con un poder tan crudo, masculino y protector. Así, Kenneth Bianchi dictó a Verónica Compton su plan para exculparse de los crímenes del estrangulador de Hillside en Los Ángeles y de los 2 asesinatos en Bellingham, Washington. Bianchi instruyó a Verónica para que matara a una mujer, diciéndole que lo hiciera usando el modus operandi del mismo hombre que realizó los asesinatos del 77 y 78 y el doble asesinato en Washington en el 79. Verónica tenía que encontrar a una mujer, atarla, torturarla y estrangularla hasta matarla. También le dijo que dejara una muestra de semen de Bianchi en el cadáver. Organizaron esto haciendo que Verónica sacara el semen de su amante de la prisión de Walla Walla, envuelto en un guante de plástico metido en un libro viejo. Hoy en día, las pruebas de ADN mostrarían que el semen coincidía con Bianchi o su gemelo malvado con una precisión de 20.000 millones a 1, pero en 1980, la genética forense estaba a varios años de distancia y todo lo que la policía tendría sería otro asesinato al estilo de Hillside en Bellingham y una muestra de semen con un tipo de sangre similar a los otros asesinatos. Aunque no era el plan más ingenioso o infalible, Bianchi pensó que sería suficiente para impugnar los cargos en su contra, desestimar su confesión como provocada por enfermedad mental, demostrar que sus divagaciones sobre un tercer hombre eran precisas y, eventualmente, salir libre de la prisión. Después de un tiempo, Bianchi desaparecería silenciosamente y comenzaría sus depredaciones nuevamente. Para rematar todo esto, había una táctica más brillante. Además de asesinar a una mujer y escenificarlo para que pareciera un asesinato del estrangulador de Hillside, Verónica enviaría una confesión pregrabada del asesinato a la policía. Esta confesión sería leída por un actor masculino en apuros, que Verónica grabaría bajo el pretexto de una audición para una de sus obras. Tal fue su plan, para bien o para mal. Y ahora la ejecución. En la mañana del 19 de septiembre de 1980, Verónica Compton viajó a Bellingham, en el estado de Washington, con la muestra de semen ilícita, algunas cuerdas y la cinta de confesión falsa en su posesión. Bellingham era la ciudad donde Bianchi había sido arrestado por el asesinato de 2 estudiantes universitarias en 1979, y su lógica era que, si ocurría un asesinato al estilo Hillside en Bellingham, implicaría que la policía había arrestado al hombre equivocado y que el asesino todavía residía en la ciudad, y que Bianchi simplemente estaba loco por confesar.
Lo que Compton necesitaba hacer era encontrar a una mujer, cualquier mujer, y matarla. A estas alturas, Compton estaba drogada y completamente bajo el hechizo de Bianchi. Como la propia Verónica lo expresó, a medida que me deterioraba, él se hacía más fuerte. Sabía que me tenía alguien para hacer su voluntad. Compton llegó al bastante sórdido motel Shangri-La del centro de la ciudad. Se instaló, aspiró unas líneas de cocaína y se puso su disfraz. Verónica cubrió su cabello oscuro con una peluca rubia y se puso unas gafas. También se colocó una almohada debajo de la camisa para hacerse pasar por embarazada. Cualquier cosa para desviar una descripción precisa de cualquier testigo que pudiera verla esa noche. Estaba extremadamente agitada y repasó el plan en su cabeza una y otra vez, para citar: «Era importante que yo creara una patente asesina. Ken me había explicado la manera precisa de atar la cuerda 100 veces. Tenía que parecer que el estrangulador de Hillside lo había hecho o no quedaría libre». La nerviosidad de Compton se debía al miedo de ser atrapada, la paranoia provocada por el abuso de las drogas y, sobre todo, el miedo de decepcionar a su amante. Su agitación tenía muy poco que ver con la perspectiva de acabar con la vida de otro ser humano. Para este punto, Compton había sido completamente conquistada por la visión del mundo de Bianchi, que justificaba el tratar a mujeres inferiores y zorras como simples objetos para ser torturados y eliminados, no como Compton, la hermosa guionista. Ella era de calidad y, dado que era una mujer superior, ¿por qué no unirse a la diversión? También parecía, según sus comunicaciones, que Compton también se entregaba hasta cierto punto a una macabra sed de sangre y fantasías sexuales perturbadoras. Ella se deleitaba, al menos en teoría, en el sufrimiento y la muerte de los demás. En resumen, en este punto, Compton era un ser humano gravemente trastornado. Como ella misma dijo, «Fue toda mi vida antes de esa noche lo que me permitió volverme tan sádica durante ese tiempo». Después de un largo periodo de tiempo drogándose y masturbándose en la habitación del motel y preparándose mentalmente para cometer un asesinato, Verónica Compton salió a la casa en busca de un objetivo adecuado. Después de un día buscando, evaluando a cada mujer que veía, sopesando los riesgos y las recompensas de hacer un acercamiento, nada parecía adecuado. Pero Verónica no tenía prisa. Se quedaría en Bellingham hasta que el trabajo estuviera hecho. Si tomaba días o incluso semanas, iba a encontrar a una mujer y la iba a matar. A las 10 de la noche, Compton terminó en un bar de cócteles donde vio a Kim Breed, de 26 años. Era trabajadora de mantenimiento en el Departamento de Parques y Recreación de Bellingham, y dado que era madre soltera con hijos a su cargo, algunas noches trabajaba como mesera en el bar. Compton se sentó en su cabina y la observó en silencio. Por supuesto, el modus operandi de Compton no podía seguir al pie de la letra el del estrangulador de Hillside. Bianchi y Buono usualmente se hacían pasar por oficiales de policía y montaban un arresto falso o simplemente agarraban a una mujer en la calle y la arrastraban al auto. Verónica Compton estaba sola y no tenía la misma fuerza que le permitiera dominar a otra mujer. En cambio, Verónica le sonrió a Kim Breed y entabló una conversación con ella, usando el típico encanto que le había ganado a tantas personas en su vida. Según las instrucciones directas de Bianchi a Compton, Ken me dijo que fuera lo más accesible posible. Me refiero a esos días en referencia a Ken Bianchi, como los días de mi maestro. Ni Kim ni yo éramos vírgenes, pero ella era, no obstante, inocente e ingenua. El carisma de Verónica Compton funcionó. Kim Breed se enredó en una larga charla con ella mientras atendía las mesas. Compton le dijo a Kim que su nombre era Karen. Aparentemente, porque era 1980, Kim no pensó que fuera terriblemente extraño o irresponsable que la mujer embarazada estuviera en un bar a las 10 de la noche bebiendo. Compton bebió despacio y se quedó en el bar, eventualmente convenciendo a Kim para que fuera de fiesta con ella después del trabajo. Le ofreció buena compañía y drogas fuertes como incentivos. Después de una hora, el turno de Kim terminó y las dos se dirigieron hacia la noche. Las dos mujeres tomaron el auto de Kim.
Su primera parada fue una tienda de comestibles. Kim necesitaba comprar algo de comida para sus hijos. También compraron algo de licor. La siguiente parada fue en la casa de Kim para dejar las compras. Sus hijos ya estaban dormidos. Luego, Kim y Verónica condujeron un rato, bebiendo de una botella de licor y esnifando un poco de cocaína del tablero del auto. Las dos mujeres luego fueron a un club de baile local donde pasaron unas horas bailando con algunos otros amigos de Kim. Cuando Kim y Verónica salieron del club de baile, ambas estaban muy ebrias. En este punto, Verónica convenció a Kim Breed de irse con ella al motel Shangri-La, donde se estaba quedando para consumir más drogas y seguir la fiesta. Una vez que llegaron al motel, fluyó más cocaína y licor, y charlaron y rieron medio coherentemente. Fue en este momento que Compton convenció a Kim de posar para unas fotos de broma de bondage. Kim aparentemente pensó que eso era hilarante. Verónica sacó una cuerda y ató a Kim en la cama. Fue en este punto que Compton se sentó sobre la espalda de Kim y le pasó otro trozo de cuerda alrededor del cuello y comenzó a estrangularla, tal como Bianchi le había enseñado. Kim luchó, pero Compton mantuvo su agarre firme. Para citar el relato de Compton de ese momento, «Todavía no puedo creer que fuera yo apretando esa cuerda. No era yo en todos los sentidos excepto físicamente. No, eso no es exactamente. Mentalmente, este monstruo es justo en lo que me había convertido. La tenía montada. Podría haberlo hecho, pero mi corazón no me lo permitió». Verónica Compton entró en pánico, soltó la cuerda y cayó sobre Kim Breed. En el estado de intoxicación por drogas y alcohol de Compton, solo había atado parcialmente a Kim, de 26 años. Kim comenzó a desatar sus ataduras y a gritarle a Verónica por llevar la broma demasiado lejos. Compton se puso triste, se acurrucó en el suelo del motel y comenzó a sollozar incontrolablemente. Fue en este punto que la ira de Kim se convirtió en preocupación. Compton estaba en el suelo en histeria. Kim le preguntó a quién podría haber sido su asesina, si estaba bien. Compton le dijo que estaría bien y la despidió con un gesto. En ese momento, Kim Breed salió de la habitación del motel. Varios minutos después, Verónica Compton dejó de llorar. Salió tambaleándose por la puerta de su habitación y fue en una búsqueda sin rumbo y con los ojos llorosos de Kim Breed para terminar el trabajo antes de desmayarse en unos arbustos cercanos. Mientras tanto, Kim Breed, que también estaba borracha de licor y cocaína, fue a buscar a su novio y regresaron al motel Shangri-La, posiblemente para que el novio de Kim golpeara a Verónica. Reingresaron a la habitación de Compton, la encontraron abandonada y tuvieron sexo en la misma cama donde momentos antes Kim casi había sido asesinada. Poco después, algunos otros huéspedes del motel encontraron a Verónica Compton tirada en los arbustos. La despertaron y le preguntaron en qué habitación se hospedaba. Los amables desconocidos luego escoltaron a la desorientada mujer de vuelta a su habitación para que pudiera pasar lo que había consumido esa noche. Allí, Compton encontró a Kim y su novio teniendo sexo en su cama. Ellos desistieron, y Kim, aún indignada con Compton por llevar la broma demasiado lejos, se negó a mirarla. El novio se fue poco después. Compton se desmayó en su cama y se despertó varias horas después, al final de la mañana del día 20, sintiéndose terrible. Kim Breed, mientras tanto, sin estar plenamente consciente de lo que había sucedido la noche anterior, no reportó el intento de asesinato a la policía. Verónica Compton se quedó en la cama unas horas y se hizo otra raya de cocaína para darse un impulso de energía para el día, superando sus síntomas de abstinencia y su enorme resaca. No obstante, estaba entumecida y no completamente consciente de lo que estaba haciendo. Compton fue al aeropuerto y compró un boleto para San Francisco. En el aeropuerto de San Francisco, Verónica envió la cinta de confesión falsa a la policía de Bellingham, a pesar de que no había ocurrido ningún asesinato. Luego, Verónica Compton empezó a acercarse a extraños y a balbucear sobre cómo el estrangulador de Hillside andaba suelto. Estaba tan desorientada y agresiva que tuvieron que llamar a seguridad para calmarla.
Cuando Compton fue retenida por la seguridad, le tomaron una fotografía. Verónica fue liberada y pasó las siguientes 24 horas durmiendo y pasando su estado de confusión inducido por las drogas en una habitación de hotel en San Francisco. Luego, tomó otro vuelo a Los Ángeles, regresó a su residencia y se reunió con su hijo. Unos días después, la policía de Bellingham recibió la cinta de confesión falsa por correo. El hombre en la cinta decía que Kenneth Bianchi era un hombre inocente e indicaba que el reciente estrangulamiento de una mujer en Bellingham probaba que él, el estrangulador de Hillside, seguía vivo y en libertad. El hombre en la cinta describió el asesinato de la mujer no identificada, su atadura, violación y tortura y estrangulada, aunque no hubo ningún asesinato en Bellingham en ese momento. La policía hizo un llamado al público buscando información sobre lo que presumían era el cómplice de Kenneth Bianchi. También divulgaron los detalles del supuesto asesinato mencionado en la cinta. Kim Breed escuchó el anuncio. El modus operandi que describió la policía sonaba vagamente familiar a lo que Verónica Compton había intentado hacer en el Shangri-La. De repente, Kim se dio cuenta de que no había sido solo una broma que se había llevado demasiado lejos, sino que casi había sido asesinada por una persona loca y drogada. Así que contactó a la policía. La policía de Bellingham entrevistó a Kim Breed, quien describió a Compton como una mujer de cabello oscuro, cuya peluca se había caído durante la lucha y que parecía fingir un embarazo. En Bellingham rápidamente vincularon la descripción real de Compton con la fotografía de una mujer que había causado un alboroto en el aeropuerto de San Francisco unos días antes, que divagó sobre el regreso del estrangulador de Hillside. Kim Breed posteriormente identificó a Compton a partir de esa fotografía. El 2 de octubre de 1980, Verónica Compton fue arrestada en su residencia en Los Ángeles por intento de asesinato. No fue, por decirlo menos, un crimen bien ejecutado. Compton no cometió el asesinato y dejó escapar a Kim Breed, pero por haber enviado la cinta y asustarse en el aeropuerto, llamó la atención de la policía. Si Verónica no hubiera estado drogada y actuado como una idiota, Kim Breed no habría informado del incidente y Compton nunca habría sido arrestada. La fianza de Verónica Compton se fijó en $500,000, o $1.8 millones hoy, ajustando por inflación. A pesar de la riqueza de su padre y su éxito personal en el mundo del espectáculo, no había manera de que pudiera pagar esa fianza. En cambio, Compton fue retenida en la cárcel de Sybil Brand, la misma instalación para mujeres que anteriormente albergó a las mujeres de Manson. Mientras Compton estaba en Sybil Brand, fue mantenida en una celda al final del pasillo de Carol Bundy, una asesina en serie e hibristofílica que había ayudado en los asesinatos de Douglas Clark. Los llamados asesinos de Sunset Strip asesinaron a más de 6 mujeres y tuvieron sexo con sus cadáveres. Carol Bundy y Compton se gritaban historias entre sí. Compton recuerda: Bundy era aterradora. Nunca olvidaré la forma en que describía sus crímenes, su voz desde ese oscuro pasillo. Decapitaciones, ponerse caras, tener sexo con cadáveres. Todo lo que podía pensar era: ¿qué demonios he hecho? Esta no soy yo. Este relato se contradice en parte con el testimonio de que Compton en realidad estaba intrigada por la necrofilia en ese momento, habiendo escrito más tarde: Nunca conocí a una persona muerta que no me agradara. En ese momento en prisión, su mente estaba bastante adulta y perturbada. Su comportamiento era sorprendentemente similar al de Harley Quinn, y este no sería el último contacto amistoso que Compton tendría con los asesinos de Sunset Strip. En 1981, Verónica Compton fue condenada por intento de asesinato y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 12 años. Comenzó a cumplir su condena en la prisión de Gig Harbor, en el estado de Washington. En el juicio, Verónica apareció como una figura bastante confundida y demente. La fiscalía se refirió a Compton como extremadamente peligrosa porque era bizarra. El juez dijo que era tan vil que merecía pasar el resto de su vida tras las rejas. Mientras tanto, Kenneth Bianchi, cuyos planes fueron frustrados, permaneció en la prisión de Walla Walla.
por el asesinato de 12 mujeres, inicialmente recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero a cambio de testificar contra Angelo Buono, más tarde recibió la posibilidad de libertad condicional después de 30 años, si ya no se le consideraba una amenaza para la sociedad. Mientras tanto, el juicio de Angelo Buono se convirtió en uno de los más largos y tortuosos en la historia de Estados Unidos, durando 2 años, desde noviembre de 1981 hasta noviembre de 1983. Los abogados de Buono lograron separar el juicio por los asesinatos del juicio por múltiples cargos de violación, asalto y prostitución forzada, para que el jurado del juicio por asesinato no escuchara sobre el largo historial de abuso de mujeres de Buono. El juez permitió esto para que Buono no pudiera usar el argumento de un jurado prejuicioso para apelar sus condenas por asesinato más tarde. La fiscalía inicialmente dependía del testimonio de Bianchi, pero cuando este subió al estrado parecía tan loco e inestable que la defensa inmediatamente pidió que se desestimara el caso, llevando sus apelaciones hasta la Corte Suprema de California. Estas apelaciones tomaron más de 1 año. Mientras tanto, debido a la fama o más bien infamia de los estranguladores de Hillside, tomó 3 meses y medio seleccionar un jurado imparcial. Afortunadamente, la fiscalía logró que los cargos de violación, asalto y prostitución forzada se incluyeran nuevamente en el mismo juicio, para que todos los delitos de Buono pudieran ser escuchados y que los asesinatos de los estranguladores de Hillside pudieran colocarse en su contexto adecuado. Buono era un pedazo de basura que había acosado a mujeres toda su vida. Tan decidida estaba la fiscalía a no dejar que Buono se escapara, que el juicio incluyó más de 1000 pruebas y más de 250 personas testificaron. Uno de los testigos en tomar el estrado para la defensa fue Veronica Compton. Ella procedió a contar una historia desquiciada en la que Kenneth Bianchi y ella habían conspirado para incriminar a Buono por asesinato. La corte quedó impactada. Un observador comentó: "La lógica y secuencia de esta conspiración eran imposibles de seguir, y su manera, la de una estrella buscando reconocimiento en un programa de entrevistas de televisión, coqueta, luego dramática, llorosa, risueña, autocariciándose, era mucho más llamativa que su historia de conspiración". Cuando el fiscal interrogó a Veronica Compton, ella anunció con alegría que estaba considerando abrir una funeraria cuando saliera de prisión para poder tener relaciones sexuales con los cadáveres. Verónica luego pasó a enumerar una variedad de actos sexuales que le interesaban, incluyendo la automutilación, hacer daño a otros y la excitación por todo lo macabro. La única otra cosa que la fiscalía logró sacar de ella fue que estaba enojada con Bianchi por convencerla de intentar estrangular a Kim Breed. Finalmente, después de 2 semanas de deliberaciones, el jurado encontró a Angelo Buono culpable del asesinato de Evelyn King, de 28 años, Elisa Castin, de 21, Christina Weckler y Cindy Hudspeth, ambas de 20, Lauren Wagner, de 18, Kimberly Martin, de 17, Judith Miller, de 15, Sonja Johnson, de 14, y Dolores Cepeda, de solo 12 años. Debido a la falta de pruebas, Buono fue declarado no culpable del asesinato de Yolanda Washington, de 19 años. El asesinato lleno de venganza de una acompañante inocente, porque los asesinos no pudieron encontrar a su amiga Deborah Noble. El asesinato de Yolanda había dado inicio al reinado de terror de Bianchi y Buono. Angelo Buono fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a la relación de Veronica Compton con Kenneth Bianchi, hay 2 versiones contradictorias. La propia Compton dijo que tan pronto como no logró matar a Kim Breed y exonerarlo, Bianchi la dejó caer como una papa caliente. Ya no le era útil. Otra versión afirma que Bianchi continuó escribiéndole a Compton en prisión por un tiempo, pero Compton había perdido interés en Bianchi porque se había enamorado de otro asesino en serie, y lo hizo. En 1982, Douglas Clark, el esposo de Carol Bundy, a quien Compton conoció en la cárcel de Sybil Brand,
y uno de los asesinos de Sunset Strip le escribió una carta a Veronica Compton. Nuevamente, tenemos dos versiones contradictorias de lo que sucedió. Según la versión de Veronica, dada a un autor de crímenes reales simpático, mientras Compton estaba tras las rejas, Clark se hizo pasar por un estudiante de derecho, expresando interés en el caso de Veronica y preocupación por su situación. En la misma versión, Compton dijo que Clark pronto cambió su historia, afirmando que era un hombre condenado injustamente al corredor de la muerte. Para que su comunicación continuara, sus cartas eran enviadas a través de un intermediario, la casa de uno de los amigos de Clark en Los Ángeles. Clark dirigía sus cartas a esa casa y estas, a su vez, eran reenviadas a Veronica y viceversa. Según Veronica Compton, las cartas discutían únicamente los hechos de su caso y eran, citando, bastante académicas y sin amor. Luego, para sorpresa y consternación de Veronica, Clark dio un giro y anunció públicamente que había estado escribiéndose con Compton y afirmaba que los dos estaban enamorados. La otra versión de la correspondencia entre Clark y Compton, ampliamente difundida y respaldada por periodistas, es algo diferente. No hubo engaño. Clark le escribió a Compton y los dos rápidamente comenzaron a involucrarse en un romance al estilo de una novela de Harley Quinn, con un juego de palabras muy intencionado. El día de San Valentín, Clark le envió una carta con una foto de un cadáver femenino decapitado. En un extracto de su correspondencia, que no pude verificar como auténtico, Veronica le escribió a Clark lo siguiente: «Saco mi navaja de afeitar y, con un rápido movimiento, corto las venas en el pliegue de tu brazo. Tu sangre brota y se derrama sobre mis hinchados pechos. Luego, esa noche, nos acurrucamos en los brazos del otro frente a la chimenea y vestimos nuestras heridas con besos y caricias amorosas». En un momento se rumoreó que Compton y Clark estaban comprometidos para casarse. Esta última versión concuerda con la actuación de Compton en la corte, ya que cuando anunció querer comprar una funeraria para tener sexo con los cadáveres, no quería hacerlo sola. Anunció que quería dirigir la funeraria con Doug Clark. Y los actos sexuales macabros y retorcidos que Compton describió en el estrado, afirmó que quería realizarlos con Clark. Según la versión menos halagadora de su correspondencia, los dos continuaron escribiéndose hasta algún momento de 1988, un año después de que Compton hubiera comenzado a escribirse con otro hombre. La versión favorable de estos eventos dada por Compton fue escrita en un momento en que todavía buscaba la libertad condicional, lo que explicaría su intención de blanquear la historia si no estaba siendo sincera. Su historia también reemplaza el semen de Bianchi con una cuerda que él había hecho. La versión que involucra cuerpos sin cabeza en San Valentín y pechos ensangrentados, si es cierta, indicaría que la tendencia de Compton hacia la necrofilia se extendía mucho más allá de Kenneth Bianchi. No se podría atribuir tal locura al abuso de cocaína. En prisión, Compton no tuvo más remedio que desintoxicarse. Sin embargo, según la última actualización, Compton continuó teniendo correspondencia con un asesino en serie y necrófilo enfermo y retorcido durante varios años. Al momento de narrarles esto, Douglas Clark sigue vivo a los 75 años y aún está en el corredor de la muerte esperando su ejecución. En 1988, Veronica Compton todavía estaba en prisión. Sus oportunidades de libertad condicional no comenzarían hasta 1994. Durante los 7 años completos que Compton había estado encarcelada, no había oído nada de su hijo, que en ese momento tenía 13 años. Veronica constantemente enviaba cartas y paquetes a su hijo semanalmente, pero el padre de Veronica, quien tenía la custodia del niño, se negaba a permitir que Veronica tuviera algún contacto con él. El padre de Veronica incluso llegó a cambiar el número de teléfono de la familia. Luego, en 1988, Veronica fue informada por uno de los consejeros de la prisión que su hijo se había escapado de casa. Había sido arrestado y enviado a un centro de detención juvenil. Supuestamente, esto fue en respuesta al abuso físico por parte del padre de Veronica. Luego, Veronica fue informada de que su hijo quería hablar con ella por teléfono.
Durante la conversación, su hijo rompió en llanto y le dijo a Verónica que quería que ella volviera a casa. Verónica le dijo a su hijo que aguantara y que pensaría en algo. No mucho después, Verónica Compton de alguna manera escapó de la prisión de Gig Harbor. Ella llegó a California y llamó a la novia de su hijo, pero el FBI ya había recogido a su hijo y lo había puesto bajo custodia protectora y estaban vigilando la casa de su novia. Verónica le dejó un mensaje a su hijo diciéndole que se encontrarían en un lugar en Arizona la semana siguiente. El plan de Verónica era obtener identificaciones falsas, cruzar la frontera hacia México y vivir allí con su hijo hasta que cumpliera 21 años. Luego, al menos según la versión de los hechos de Verónica, ella se entregaría desinteresadamente a las autoridades. El FBI interceptó el mensaje que detallaba el encuentro en Arizona y arrestaron a Compton. Fue devuelta a la prisión de Gig Harbor y se le agregaron 2 años adicionales a su condena por el escape. No sería elegible para libertad condicional hasta 1996, cuando su hijo realmente tendría 21 años. Lo positivo fue que, a diferencia de los 7 años anteriores, a Compton se le permitió comunicarse con su hijo. Mientras languidecía en prisión, Compton comenzó a investigar el sistema legal de Estados Unidos, especialmente en relación con las delincuentes mujeres. Como tantos reclusos, se convirtió en una abogada de prisión y activista legal. En 1987, Compton asistió a una conferencia sobre crimen y castigo, impartida por el profesor James Wallace de la Universidad de Eastern Washington. Wallace era un experto legal que a veces viajaba a prisiones para educar a los reclusos. Poco después de su visita en 1987, Compton le escribió una carta al profesor Wallace solicitando más información sobre los temas discutidos en su conferencia. Compton aún era joven y atractiva. Wallace era mayor, estaba casado y tenía deseos sexuales. Las cosas rápidamente se convirtieron en un romance. Después del intento fallido de escape de Verónica, Wallace comenzó a asesorarla sobre cómo mejorar su comportamiento en anticipación a su libertad condicional en 1996. Fue alrededor de este tiempo que se rumorea que Compton dejó de comunicarse con el asesino en serie y necrófilo Douglas Clark. Es bastante claro por los escritos posteriores de Compton que adoptó el lenguaje académico, probablemente aprendiendo del estilo de escritura de Wallace. También comenzó a comportarse como una presa modelo, involucrándose en trabajos voluntarios y varios programas de defensa para mejorar las vidas de las reclusas. También comenzó un estudio sociológico amateur de la vida de las mujeres en el sistema penitenciario de Estados Unidos desde su perspectiva de primera mano, proporcionando anécdotas a James Wallace. Compton también les enseñó inglés a sus compañeras de prisión. Por insistencia de Wallace, se convirtió al cristianismo. Compton ciertamente sabía cómo tocar las notas correctas con la Junta de Libertad Condicional, escribiendo en una ocasión: «La rehabilitación es real. Necesitaba estar aquí para conocerme a mí misma, para entender los demonios que me arrastraron tan cerca del mal, a Kenneth, a las drogas. Tuve que venir a comprender cómo podía ser tan autodestructiva a pesar del éxito superficial. En quien me convertí se originó por traumas sexuales y físicos, pero uno sí se cura». Así, Compton elogió simultáneamente la efectividad del sistema penitenciario estadounidense. Insinuó que ella estaba completamente rehabilitada antes de sus audiencias de libertad condicional, al mismo tiempo que atribuía la mayoría de la culpa por sus acciones a Kenneth Bianchi, su problemática infancia y las drogas. Tal fue la impresión por la redención de Compton que el Seattle Times la llamó alguna vez un ángel. En cuanto al romance de Verónica con James Wallace, en el momento en que comenzaron su correspondencia, Verónica tenía 31 años y, según todos los informes, seguía siendo una mujer hermosa. Las fotos tomadas de su tiempo en el gimnasio de la prisión, alrededor de la década de 1990, la muestran en buena forma, con cabello rubio platino y un rostro bastante glamoroso adornado con maquillaje que de alguna manera había obtenido. James Wallace, por otro lado,
Tenía 57 años en 1987 y había estado casado con la misma mujer durante 36 años. Wallace afirmó más tarde a los medios que no dejó a su esposa por Veronica Compton, y cito: "Mi propio matrimonio simplemente se disipó, como sucede a veces. Simplemente nos alejamos". Sin embargo, el profesor Wallace permaneció casado con su esposa durante otros 2 años antes de divorciarse en 1989 y casarse inmediatamente con Compton. Algunas personas han acusado a Wallace de ser un hombre raro con hibristofilia en la ironía final de la historia de Veronica Compton. La explicación más simple podría ser que Wallace, de casi 60 años, se sintió atraído por una mujer atractiva a principios de los 30 años, que mostró interés en él, lo que llevó a Wallace a abandonar un matrimonio estancado con una mujer con la que había estado desde 1951. No sería el primer hombre en tener una crisis de mediana edad y fugarse con una mujer mucho más joven. Y no será el último. Pero generalmente la mayoría de esos hombres huyen con mujeres que no están en prisión por intento de asesinato, que no se enamoran de asesinos en serie varias veces y que no declaran públicamente que quieren tener sexo con cadáveres. El profesor Wallace defendió a Compton en los medios diciendo: "No estás tratando con un monstruo. Ella ha hecho algo monstruoso, pero no es un monstruo. Las personas cambian. Si ella hubiera sido así cuando la conocí por primera vez, no habría tenido nada que ver con ella. Ella se ha convertido en una persona diferente". Sobre la cuestión de si Wallace sufría su propio caso de hibristofilia o si simplemente estaba desesperado por relacionarse con una mujer más joven, así como las acusaciones de que Verónica solo lo estaba usando, Wallace dijo: "No estoy enamorado de Verónica. Amo a mi esposa. Verónica atrae a muchos hombres. Podría haber elegido fácilmente a alguien más joven y con más dinero, pero me eligió a mí por mi carácter, y yo la elegí a ella por el suyo". Simplemente presentaré esas palabras sin comentarios y permitiré que ustedes juzguen su valor. Wallace hacía viajes semanales a la prisión de Gig Harbor para visitar a Verónica. Después de una serie de visitas conyugales en 1993, Veronica Compton Wallace dio a luz a una hija. El profesor Wallace hacía viajes los fines de semana a la prisión para que la niña pudiera vincularse con su madre. Verónica almacenaba leche materna durante la semana para alimentar a su hija los fines de semana. 3 años después, en 1996, a los 40 años, Veronica Compton Wallace recibió la libertad condicional y dejó la prisión de Gig Harbor para vivir con James Wallace y su hija en la ciudad de Cheney, en el estado de Washington. Durante su libertad condicional, Verónica debía asistir regularmente a consejería de salud mental, lo cual no cumplió. Después de 2 semanas fuera de la cárcel, los oficiales de policía y un trabajador social fueron a la casa de Verónica y James para verificar el bienestar de la hija de 3 años. Según la policía, Verónica abrió la puerta desnuda y podría o no haber estado bajo la influencia de narcóticos. Cuando la policía y el trabajador social entraron en la casa, vieron que Verónica había pintado varios murales pornográficos en las paredes, inapropiados para que un niño los viera. La policía también encontró entre los documentos de la casa que Verónica escribía varios artículos sobre necrofilia y otras parafilias sexuales. Así que después de 82 semanas, Veronica Compton fue enviada de regreso a prisión. El profesor James Wallace disputó lo que había sucedido ese día. Afirmó que Verónica no abrió la puerta desnuda, sino que llevaba puesta una bata color melocotón. Wallace afirmó que los escritos de Verónica sobre la necrofilia eran una broma. Disputó que los murales fueran pornográficos y también declaró que iba a contratar a un experto en desarrollo infantil para determinar si las imágenes serían perjudiciales para el desarrollo de su hija. Wallace le dijo a los medios: "Ella ha sido linchada. En este caso, la Junta de Libertad Condicional fue a la vez investigadora, fiscal y juez". En la audiencia de violación de libertad condicional de Verónica, la presidenta Catherine Bale señaló que antes de la liberación, Verónica le había dicho repetidamente a los guardias de la prisión que se había casado con el profesor Wallace
y que había tenido una hija, simplemente para salir de la cárcel, y que no tenía intención de quedarse con ninguno de ellos. Al ser interrogada en la audiencia, Verónica no negó haber hecho esos comentarios. Por su parte, James Wallace negó su importancia y reafirmó que Verónica estaba muy dedicada a su familia. 3 años después, en 1999, se le negó la libertad condicional a Verónica Compton Wallace. La Junta afirmó que aún era mentalmente inestable y representaba una amenaza para la sociedad. Ese mismo año, bajo el estímulo del profesor Wallace, Verónica comenzó un proyecto de investigación sobre mujeres en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Entrevistó a sus compañeras de prisión y recopiló muchos datos externos y teorías legales. El libro resultante, publicado en 2002, Comiendo las cenizas, buscando rehabilitación dentro del sistema penal de los Estados Unidos, evita por completo discutir la historia personal de Verónica y se centra completamente en la rehabilitación femenina en abstracto. Sin embargo, el subtexto del libro es fácil de interpretar. Concluye convenientemente, entre otras cosas, que la mayoría de las mujeres recurren al crimen porque han tenido un hombre abusivo en su pasado. Si bien eso ciertamente es cierto para muchas criminales femeninas y ciertamente es cierto para Verónica, es quizás un poco conveniente que los argumentos presentados por Verónica la exculpen de cualquier responsabilidad por sus acciones y culpen directamente a su padre o hermano, Kenneth Bianchi, Douglas Clark y numerosos otros hombres. El mensaje del libro es completamente coherente con los escritos anteriores de Verónica sobre sí misma. Ella se niega rotundamente a asumir la responsabilidad por el intento de asesinato de Kim Breed y afirma que simplemente estaba loca en ese momento y dejó de ser ella misma. Vale la pena señalar que en 1981, Verónica Compton no se declaró culpable por motivo de demencia. Cuando habla de su pasado, describe la acción del intento de asesinato como atroz, pero ella regularmente disocia esa acción de sí misma mental o espiritualmente. Era como si Kim Breed hubiera sido golpeada por un rayo. En el 2003, poco después de la publicación de Comiendo las cenizas, Verónica Compton Wallace fue liberada bajo libertad condicional y desde entonces ha logrado mantenerse fuera de la cárcel. Según fuentes disponibles, indican que estuvo casada con James Wallace durante aproximadamente una década antes de que las fuentes en línea se volvieran silenciosas al respecto. Dado que él nació en 1930, es muy probable que esté muerto en estos momentos. Verónica, de 67 años actualmente, ha mantenido un perfil bastante bajo, ocasionalmente publicando imágenes de sus pinturas en línea, lanzando música en internet que, francamente, suena bastante terrible, y experimentando con varias formas de redes sociales. Solía tener una cuenta de Twitter y una página regularmente actualizada en Facebook, pero luego dejó ambas y eliminó la página de Facebook en el 2018. Desde entonces, la Harley Quinn de la vida real ha desaparecido en la oscuridad, lo cual probablemente sea lo mejor. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,